Muy buenas, bienvenidos a un nuevo drama de Emprender, el podcast de Ceuta Open Future y en muchos casos, pues una realidad. Pero precisamente para eso hablamos siempre en este espacio del ángulo, en esta serie de podcasts, de cómo es esa experiencia emprendedora y sobre todo qué aprendemos de ella. El objetivo es que aquellos que estéis empezando a emprender o que ya hayáis emprendido y queráis escuchar las historias de otras personas que han pasado ya por ahí, pues podáis encontrar en este pequeño espacio el conocer pues cómo fue y qué se puede hacer distinto y cómo evitamos ese drama de emprender entre todos. En fin, que por eso estamos conociendo las historias de diferentes perfiles, diferentes personas que han emprendido y que además lo han hecho pasando por aquí, por Ceuta Open Future. Así que por eso tenemos hoy a María Tortosa. Hola. Hola, buenas. Bueno, María es miembro de Caballa. Iba a decir era, pero ese plot twist lo voy a dejar para más adelante. Una vez se es caballa, ¿no? Nunca Ya siempre. se deja de ser caballa. También es verdad, me gusta esa reflexión. Y bueno, pues hemos hablado alguna vez de Caballa aquí porque hemos tenido otros integrantes, pero aprovechando que estás tú aquí y que este podcast va un poco más de ver en ese caso concreto, oye, ¿qué hacía Caballa? Bueno, Caballa al final era la empresa en sí, ¿no? Era el grupo que nosotros montamos y lo que empezamos a desarrollar, que era como nuestro primer producto que queríamos lanzar, era Planet Express. ¿Vale? Yo, siendo poco técnica aquí, porque ya os contaré spoiler que yo no hacía nada técnico, sí que os puedo contar un poco en palabras más llanas. Era un buscador que al final lo que hacía era un buscador de relaciones. Era muy enfocado a la educación, a la investigación y lo que hacíamos era que cuando alguien busca un tema, te saliera en un formato grafo los temas relacionados por nivel de relación, ¿no? y de importancia. Entonces, pues simplemente eso lo que queríamos era una herramienta que pudiera ayudar a esa gente que busca o que trabaja con un volumen muy grande de información, facilitarle esa búsqueda más allá de, ¿no? Un Google te relacionaba esos conceptos. Entonces, a mí esto es la herramienta primera que desarrolló Caballa Dev y en la que estábamos centrados cuando entramos aquí a emprender. Es verdad que era complicado explicarlo, ¿eh? Era muy complicado explicarlo porque dices un buscador y el que desarrollaba técnicamente esto te decía no porque ese. claro, al final era eso, un mapa de conexiones, de temas, de autores y buscabas un autor y te salían, pues te buscaba dentro de, ¿no? un paper de ese autor, palabras clave, te lo relacionaba con otros papers que pueden tener relaciones y así. Facilitando. Claro, y además era complicado explicarlo, como tú dices, la parte técnica siempre diciendo no, exacto. casi. Y debo decir que desde el otro lado era complicado también entenderlo. Claro. Yo recuerdo la primera vez que los vimos, que me pasé un rato hasta que ya llegué a entender, porque me explicaron primero toda la tecnología que usaban y que usabais, ¿no? Antes de eso, y fue como, ¡buah! Un momento, voy a traducir. Sí, la verdad, yo cuando entré también un papel que yo quería, ¿no? hacer allí en la empresa, poder explicar esto cuando vendíamos, porque es lo mismo, puede que los investigadores dijeran, a la primera, pues no vendes a investigadores. Claro. Vendes a escuelas, vendes a centros de investigación y a veces que tiene que ser un poco más llano. Claro, hay que decir, oye, simplifiquemos la forma de contarlo, se tiene que entender sin que demos 20 explicaciones más. Ahí está. Bueno, tu papel ya, spoiler, no era técnico, ese ya lo hemos soltado. Oye, ¿cuál era? ¿Qué hacía? A ver, yo sí que es verdad que hacíamos como todos, al final éramos un grupo de 4 personas cuando empezamos esto. Yo tenía varios papeles allí, el que podemos decir que era mi principal era manager. Yo al final lo que hacía era asegurarme de que los otros... Bueno, eran 3 técnicos, una persona también más administrativa como yo. Entonces lo que hacíamos era organizar todas las tareas que teníamos, porque claro, al final es un proyecto o cualquier, ¿no? software desarrollado y demás, tiene un montón de steps, de tareas, de subtareas, entonces yo me encargaba de organizar todo esto. Aparte, pues también, como tengo una vertiente artística, yo cuando entré fue también más porque... Siempre que los veía trabajar era como, tenemos que poner esto más, ¿no? visualmente más atractivo, o hay que venderse mejor a los clientes o incluso a la misma, claro, ¿no? por la misma identidad de lo que era Caballa, de lo que era Planet Express. Entonces sí que, aparte, ¿no? Mi segunda función era más artística, pues mi principal era eso, manager del equipo. Y bueno, ¿cuál era claro, tú entraste en ese momento a decir, venga, vamos a empezar a organizar esto. Eso no siempre... No, porque eso no además siempre es fácil. fue como una entrada
fue muy natural, pero claro, dio una vuelta. Porque es esto, yo entré porque al principio yo vería trabajar al resto del equipo, yo estando totalmente fuera y ajena a lo que estaban haciendo, y era eso, a mí pues veía eso, no había un logo, no había una identidad, no había... Y yo empecé a hacerles propuestas, eso, pues mira, ¿por qué no probáis esto? ¿Os gusta esta idea? Y yo creo que tanto meterme, dijeron, oye, pues esta visión nos falta, vamos a meter a esa persona. ¿Qué pasó? Que cuando entré yo trabajo en mi, digamos, vida real, ¿no? Claro, Para en plan decirlo de así, fuera, ¿no? fuera de la aventura Fuera de la emprendedora. aventura emprendedora, yo también me dedico a ser manager. Entonces les veía ya cuando me dijeron, ¿quieres entrar? Y yo les veía cómo se organizaban a mí, pues algo dentro, ¿no? Vengo aquí. Pues, Esto ¿no? Un calorcito dentro de... Dije, uy, no, aquí hay que poner orden. Entonces yo misma fue la que dije, oye, ¿os parece que organicemos esto un poco? Porque veo que hay carencias aquí de organización y hay que poner orden. Entonces fue cuando ya asumí ese rol, que al final fue el principal, Sí. pero al principio yo venía por otra cosa. Total. Lo único que, pues eso, ¿no? Es cuando tu vocación te llama, Estás es viendo eso ahí y imposible. dices, eso está ahí, eso lo estoy viendo que necesita. Que necesita ayuda. Nadie lo está haciendo ahora mismo. Dejadme que lo haga. Exactamente. Por paz mental, dejadme que lo haga. Entonces, pues empecé con eso, sí. Claro, pues tú vienes de una cosa que no tiene nada que ver. Nada o sea, que ver. Por ejemplo, en tu caso, mientras tú estabas con Caballa Dev, es decir, vosotros estáis en esta experiencia de startup, queriendo sacarlo adelante, vosotros además creo que estabais todos trabajando. Sí, yo creo que en ese momento todos estamos trabajando. Que compaginabais. Compaginábamos todo. Y, a ver, sí que obviamente los más técnicos tenían un perfil parecido dentro de que cada uno en el mundo técnico hace cosas totalmente distintas. Sí. Pero claro, yo era un perfil, creo que un poco inusual en ese grupo, porque yo me dedico a... Claro, se iba a decir, digo, realmente... Claro, yo mi trabajo, para simplificar, yo hago postproducción de visual, de películas, de series, yo hago efectos especiales. Y puede parecer, pues esto, un mundo totalmente aparte, lo es. Sí que es verdad que en ese momento yo creía que podía aportar, sigo creyendo que aporté esa parte de organizar, que entre que las herramientas pueden ser totalmente distintas, los equipos son muy distintos, sí que yo podía o creía que podía usar mis conocimientos para poderlos encauzar. Pero claro, parte de lo que yo viví o de lo que fueron mis retos fueron adaptar mi conocimiento a una manera y a una gente muy distinta a la que yo estoy acostumbrada, ¿no? Porque al final puedes ser manager de muchas cosas, pero no por ser manager puedes hacerlo todo. Entonces eso fue, ¿no?, más un poco el reto por lo diferente que era de lo que yo hacía. Me gusta esa reflexión. No por ser manager puedes hacerlo todo. Claro. Pero es que esa conclusión creo que es muy difícil llegar. O sea... Y muy poca gente, gente que conozco, es muy complicado que mucha gente piensa, se me da bien, ¿no? Coser remates del pantalón, pues me puedo hacer un vestido. No. Una cosa es que no. Tú sí sabes gestionar personas. Tienes esa vocación y se te es más fácil. Tienes facilidad en aprender softwares para gestionar. Perfecto. Pero no por eso un equipo artístico, en mi caso, no tiene nada que ver con un equipo técnico. Claro. La manera en que ellos gestionan las tareas es muy distinta a la que yo gestiono proyectos enteros. Entonces, es eso. Para mí era fundamental. También lo aprendí a base de hacer la experiencia de emprender, pero creo que es una cosa muy importante que muy poca gente se piensa cuando empieza ¿no? Pues a mí me encanta la medicina. No he hecho medicina nunca, pero bueno, si consigo de aquí y de allí algo, pues... No, yo creo que hay que ser consciente de lo que tú sabes hacer, lo que no, para poderlo mejorar a lo largo del proceso de emprender. Eso lo hemos hablado además aquí, alguna que otra vez ha salido que decimos, oye, hay cosas que no sé, evidentemente, pero ¿y cómo lo soluciono? Porque muchas veces como pánico, no sé hacer esto, no sé hacer aquello. Y al final siempre nos quedamos un poco, y no sé cómo lo verás tú, pero nosotros otras veces que lo hemos hablado siempre nos quedamos con parto de la base de que ya sé lo que no sé. Correcto. O sea, el primer paso, ya está. A partir de aquí... Y es muy importante, porque si tú vienes pensando que lo sabes todo, no dejas espacio a que la gente te enseñe. Lo que aquí te da, ¿no?, en Ceuta Open Future, lo que te da es
unas herramientas que no solo son herramientas de espacio, te pone mentores, que son especialistas en ámbitos que te pueden ayudar mucho a emprender. Tú puedes tener una idea. Por ejemplo, yo creo que de lo que pecamos muchos, nosotros y otros grupos, ¿no?, con los que hemos coincidido, es que tú tienes una idea, pero tú nunca no has tenido un negocio en tu vida. Claro, sí. Y un negocio, o la gente que se dedica, ¿no?, a los negocios, estudian para ello, no es una cosa fácil. Entonces, creo que eso es una herramienta, ¿no?, aquí que sí que te dan, pero para mí es vital. Tú venir, decir, tengo una idea, la quiero ejecutar. Vengo aquí para que me expliquen cómo, para que me enseñen cómo. Obviamente, después tienes un trabajo y una labor post en tu casa, en tu oficina, donde sea, de seguir, ¿no?, investigando y aprendiendo. Pero que, vamos, saber que no saber nada, ¿no? Como total, tirando de frases universales, es pero sí, totalmente. Es que es así, tenemos que partir de ahí. El problema empezaría si llegáramos diciendo, yo lo sé todo. Claramente. O asumiendo que tú ya vienes aquí con tu idea muy clara, que no hay opciones B, entonces todo lo que te enseñen te va a pasar. Va a pasar. Y entonces tampoco venir aquí. O emprender creo que no es un proceso lineal en que tú tienes una idea y se termina ejecutando, ¿no? Es un proceso de ir navegando y viendo cómo... Casi más. Yo me lo imagino un poco como en el barco, ¿no? Como en el barco, diciendo las olas que me vienen y a ver cómo consigo bajar de esta. Vosotros, además, un poco tirando para atrás, pero porque me parece también una parte importante, vosotros estáis todos trabajando a la vez, que decir, tiempo para el proyecto y tiempo porque trabajo para otra empresa. O sea, tengo un trabajo por cuenta ajena, que cada uno teníais el vuestro, y luego un tiempo que había que dedicarle al proyecto. ¿Cómo gestionabais ese estrés vosotros? Porque eso nos pasa muchas veces, que hay gente que llega y dice, no, pero yo no puedo sacar el proyecto adelante todavía porque estoy trabajando. Y es como, la mayoría de personas que han pasado aquí son como en vuestro caso. Es decir, llevas todo adelante. Más tu vida personal, que la gente suele tender, tiene la tonta manía de tener una vida Claro, es intentar personal. tenerlo todo. Era complicado, la manera de gestionarlo era... No fuimos buenos en eso. Es decir, yo creo que es algo en lo que fallamos. Porque todos teníamos, desde mi punto de vista, los demás podrán tener su opinión. No, claro, lo que veíamos era que todos creíamos en la idea, la queríamos ejecutar, pero no queríamos quitarnos tiempo de nuestro trabajo principal o vida privada para ello. Entonces, el tiempo que se podía dedicar era poco, no era equivalente, había gente dedicándole mucho más que otros. Entonces eso creaba, ¿no?, que la balanza no estuviera equilibrada. Había roces por eso, no problemas, simplemente, claro, hay puntos de vista. A la que más gente haya en una empresa empezando, más puntos de vista, más maneras de hacer. Era una gestión complicada y sobre todo la gestión de la frustración. En mi caso, poner hitos y que no se cumplieran era una sensación de decir que estamos haciendo mal, que no estoy haciendo, ¿no? Al final es muy complicado, creo, y es una de las cosas que al menos yo me llevé, es si quieres realmente emprender o tienes un proyecto en el que tú quieres que salga adelante, sea una realidad, que te dé dinero, piénsate si vale la pena tener otro trabajo. Es decir, hay gente, yo creo que si crees mucho en tu proyecto, tienes que poderle dedicar mucho tiempo. O mucho dinero, porque si tú tienes dinero de sobra y dices, bueno, pues esto lo iré haciendo, abro una sociedad, voy pagando, ¿no? Contrato a X personas, pero si no es muy complicado. Es muy complicado porque no tienes tiempo para enfocarte. Y si no te enfocas y no tienes tiempo para enfocarte es porque para ti no es una prioridad. Sí. Y eso quiere decir que pasa a un segundo plano y pues hoy no hemos llegado a esto, pues no pasa nada, porque también tienes lo otro, ¿no?, que es como lo que te da la seguridad. Sí. Creo que para emprender tienes que tener un poco esa sensación de vacío, de decir, es que es esto o nada, que puedes fallar y bueno, pero es un poco esa sensación, si no, creo que sigue siendo una idea, sigue todo muy tranquilo, pero al no tener la sensación de vacío no te lanzas y no peleas. Tienes que tener verlo como esa prioridad o es verdad que te quedas, porque es lo que tú has dicho. Es que o le dedicas todo el tiempo que tienes, que antes estaba como, bueno, pues social o lo que sea, ¿no? O te vuelcas con el tiempo o te vuelcas con dinero y en la mayoría de los casos
no conocemos a tanta gente aquí que exacto. haya dicho, no, que yo no tengo tiempo, pero voy a contratar un equipo de 5 personas. Claro. Normalmente no se, vamos, aquí por lo menos no se dan esos casos. El caso es de la persona que, eso es lo que tú dices, ¿no? Dice, viene con esa sensación de decir, me falta algo y eso que me falta es mi proyecto y le voy a dedicar todo el tiempo. Ahí está. Creer tanto en ese Sí. proyecto que digas, me vale la pena hacer un parón de Sí. mi otra vida para dedicarme a eso. ¿Podríamos haberlo hecho en el equipo? Algunos sí, algunos no. Lo único que ninguno estaba dispuesto en ese momento a hacer ese parón, porque no es dejar tu vida, es vamos a probarlo, ¿no? Porque puede ser un fracaso, puede ser un éxito, pero al menos probarlo y dedicarle ese tiempo. ¿Cómo fue, iba a decir el final de Caballadep, pero no sé si enfocarlo más así? Bueno, sí, ¿cómo fue? O sea, ¿qué fue lo que llevó al final de Caballa? Porque Caballa ya no estaba Creo que funcionando. fue eso mismo. Porque nosotros tuvimos como dos etapas. La etapa técnica y de crear la herramienta. Yo creo que esa fue la que más se disfrutó dentro del equipo. Se Totalmente. sufrió, o sea, se sufrió un montón, Eh. pero esa se disfrutó también. Esa era la fase en que todos están más cómodos porque nos gustaba lo que hacíamos, no teníamos presión, no había, ¿no? Era de momento una utopía. Era, yo diseñaba, alguien hacía mis diseños realidad creando, ¿no? Con el frontend, después teníamos ahí el backend haciendo todo, poníamos una prueba, lo probamos, funcionaba, hacíamos test con algún investigador, le parecía una maravilla, ¿no? Empezás a diseñar cosas. Entonces fue un proceso muy gratificante porque podíamos ver la herramienta. Puede que otras startups empiecen mucho a desarrollar el mercado y demás y dejan eso en un segundo plano. Nosotros ¿no? por de donde venimos todos, que son más técnicos, incluso yo, aunque haga management, yo siempre he venido de la parte no tanto de vender a cliente nada. A mí me llegan proyectos, yo los organizo. Entonces todos venimos de esa parte de crear, de desarrollar. Entonces esa parte fue la que nos fue súper bien, rodada, y llegó la segunda etapa, que fue, tenéis un producto, que yo creo que aquí ha pasado, bueno, al menos cuando yo estaba, pocos equipos era, tengo un producto terminado o una demo usable, vamos a venderla. Normalmente es, tengo una idea que más o menos que empezaré a vender, pero a ver. Claro, y el producto mínimo viable que se suele hacer es mucho más básico. Es que es muy raro que haya tanto perfil técnico en un equipo. Claro. Que era la suerte que teníais, pasa que luego llegó el momento. El problema fue cuando teníamos que empezar a vender. No teníamos vendedores en ese equipo, ni gente que quisiera hacerlo. Entonces, cuando nos encontramos con la realidad de negocio, que fue, vale, habéis creado una cosa que queréis vender, queréis ganar dinero, o ni dinero, queréis ganar reconocimiento, simplemente es una herramienta que creéis claro, que va a ser buena por el mundo y para adelante, y pues al final las cosas sin ánimo de lucro al final también ganan dinero de otras maneras. Cuando llegó ese momento fue cuando nos encontramos con la pared. Para nosotros la pared fue, había que llamar a gente, no encontrabas a esa persona, era inaccesible y ya nos rendíamos a la primera. claro. Venderlo por teléfono era complicado. No estábamos dispuestos a perder un día de trabajo para irnos no sé dónde a hacer la venta. Entonces yo creo que en el momento en que vimos que no tirábamos para adelante con eso, que no había una manera inmediata ni fácil de vender ese proyecto, ese software, y además teníamos que seguir mejorándolo. Y se encontró ese punto en el que empezamos a perder la motivación o la visión, ¿no? Entonces la balanza empezó a caer y desde aquí te metían más presión positiva, Sí. es decir, oye, sí, yo recuerdo que os veíais con Emilio de cara a venta, claro, es decir, venga, lo hacemos. Que es el mentor más de, me saco a la calle ahora mismo y lo vendo. Exacto, entonces era como, pues hazlo tú, porque yo no quiero, ¿no? Entonces cuando nos vimos en eso, y yo creo que eso afectó a nivel general, estábamos desmotivados porque no vendíamos, porque no nos apetecía vender, la gente empezó a tener menos ganas de hacer el día a día tareas, se hacían menos tareas, entonces hubo un momento que antes de... Porque el cierre de Caballa no fue porque fuera mal, simplemente hicimos una prospección a futuro de decir, vamos a querer dedicar tiempo, esfuerzo y sudor y comprometernos a largo plazo a irnos donde haga falta para venderlo o hacer la publicidad que haga falta o pagar a alguien para hacer todo esto. Yo recuerdo que incluso llegamos a comentar esa opción. Y al final, pues, en una votación de equipo, ¿no? del grupo,
fue mayoría, ¿no? Aunque fuera uno más, de decir, seamos realistas, ninguno quiere dejar ahora mismo lo que está haciendo, ninguno quiere invertir más tiempo, es una herramienta fantástica, pero no se nos da bien la venta y para tener mal rollos a futuro o no llegar o que el peso recaiga solo en unos pocos y nos valía más la pena, ¿no? En ese punto de decir, mira, paramos. Plan Express está. Sí, no, la herramienta La está, herramienta o sea, y está. funciona, sí, está liberada, además, me parece que... ¿Quién te dice que en un tiempo no nos venga, ¿no? un aire y digamos, oye, pues Volvamos. mira, me he cansado de mi vida de hacer películas, quiero un cambio, me voy a vender esto. O otro del equipo, ¿no? O incluso que venga alguien, me encanta esto, me encantaría venderlo, yo qué sé. Pero fue un momento, yo creo, en que dijimos, a la larga no nos va a hacer bien. Y si no podemos comprometernos con el proyecto, no demos esperanzas a nadie, ni a nosotros mismos. Era una cosa que empezó muy bien, técnicamente fue un viaje súper chulo, pero la realidad de negocio nos frenó. Totalmente. ¿Cómo te llevaste, por ejemplo? Porque esta parte la llegamos a hablar un día con Ángel y con Diego, que son también algunos que luego, bueno, que había más, que estaba Nacho, que estaba Sergio, pero hablamos otra vez con ellos dos y nos lo contaban. Cada uno nos contó un poco su sensación o su perspectiva ese día que se votó. Que parece todo muy solemne, pero vamos, fue aquí abajo en el ángulo, Fue creo, aquí si abajo. no me equivoco. Pues me acuerdo que llegaste, creo que fue Sergio que vino y me dijo, hemos cerrado. Y dije, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Entonces, desde tu punto de vista, ¿para ti cómo fue? No sé si lo... Para mí, esto obviamente aquí ya se vino con una idea preconcebida. Sabíamos que vamos a votar. Claro. Yo el día que me dijeron, oye, yo creo que vamos a votar para ver si se cierra o no, sentí alivio. Porque para mí era una presión muy grande. Sí. Era lo que he dicho, ¿no? De estar intentando organizar, no llegar a organizarlo. Yo estaba más, éramos, como he dicho, ¿no? Pues eran 3 técnicos y éramos 2 no técnicos, que éramos Sergio y yo. No conseguíamos sacar las ventas, porque no llamábamos, pero tampoco estábamos mucho rato, ¿sabes? Al día. Yo podía dedicarle 30 minutos y yo deseaba que a veces que no me cogieran el teléfono porque es que pereza. Entonces, para mí fue un alivio. Alguien ha dicho lo que creo que algunos estamos pensando, que o nos lo tomamos en serio o no. Y ahora mismo lo hemos intentado muchas veces y aunque decimos me lo tomo en serio, no es verdad. Entonces, la dosis de realidad era esa y yo sentí alivio. Y cuando votamos... Yo voté, dije, yo no, para mí se cierra y ya cuando había gente que decía, no, pero ¿por qué? Dije, es que no es realista. Seamos realistas, va a ser todo mucho mejor. Es una pena, a mí me dio pena, pero alivio creo que es la palabra. Sí. De decir, ya está. Y tú después de esta experiencia emprendedora, bueno, ahora mismo creo que no tienes ninguna en la cabeza pensando en... Ahora mismo creo que hay bastantes cosas, que estás entretenida con bastantes cosas. Sí, hay bastantes cosillas encima de la mesa, así que de momento... De momento creo que no, pero si en algún futuro, o sea, si en un futuro no muy lejano tampoco, oye, vuelves a tener una idea o una oportunidad así alrededor que dices, me apetece, ¿te embarcarías de nuevo en algo así? Me embarcaría de nuevo... porque ahora sé cosas que no sabía cuando yo empecé. Si, por ejemplo, parece una tontería, pero creo que para emprender tienes que saber qué es un emprendedor. Buah, sí. Yo no sabía. O sea, a mí, como os he dicho, fue alguien, ¿no? Me dijeron, ¿quieres venirnos a diseñar esto? Venga, sí. ¿Quieres meterte en la sociedad? Venga, vale. Porque yo también es verdad que yo, si veo a un grupo de gente que cree en algo y que le pone esfuerzo... ¿por qué no poder aportar dinero? Y ya que aportaba dinero, pues ¿por qué no aportar conocimiento? Entonces fue una cosa más de decir, yo creo en lo que están haciendo esta gente, me meto con ellos. Fue una cuestión, si yo no lo pensé tanto a nivel mío ni de emprender. No fue, me meto. Me meto a ayudar a esa gente. De fluir un poco con lo que... Sí, ¿no? Yo quería ayudarles y en ese momento era su proyecto y yo con lo que pudiera ayudar estaba encantada. Pero claro... cuando a mí me empezaron, ahora tienes que hacer un plan de mercado y no sé qué de negocio, digo, no tengo ni idea de lo que estamos hablando. Entonces creo que, obviamente no me he puesto a estudiar ahora modelos de negocio ni nada, pero ahora ya sé qué se espera. Cuando alguien emprende tienes que conocer, cuando tenga una idea vale, esta idea, vamos a ver, ¿no? Que en el mercado hay otras cosas, qué aporta, qué no aporta. Yo ahora haría primero un estudio muy distinto de eso. Y si emprendo ya es porque al menos esa base la he evaluado. Ya has ido a mirar, ya has sabido por dónde tirar. Esa
Esa parte es verdad. Y si que es emprendiera, complicada. yo emprendería con algo que realmente no solo creo, como es en ese caso, sino que tenga muy claro que lo que yo puedo aportar sea 100%, ¿no? Útil y que puede ayudar realmente a hacer crecer la herramienta. En ese momento sí, podría hacer management. Pues si emprendo, antes me aprendo a hacer manager de gente técnica y voy allí y les ayudo en eso, ¿no? Me educaría un poco más, estudiaría un poco más, dedicaría ese tiempo previo, si ya estaría emprendiendo, como quien dice, Sí. estaría invirtiendo en conocimiento para poder desarrollar. Si esto lo pudiera hacer, yo emprendería. Porque fue una sensación muy positiva. Es decir, yo no sé qué esperaba cuando emprendí, pero tenía esa sensación de no estoy trabajando para nadie, que ojo, me encanta. Yo no voy a tener nunca un estudio de postproducción. No voy a montarlo ahora mismo. No la voy a montar. Pero el momento a lo mejor de hacer algo por y para ti, aunque sí, estés con un equipo, ¿no? sí. El decir... Que cualquier decisión que tomabas tenía una repercusión de todo lo demás, ¿no? Pero casi como que dentro de una comunidad, por llamarlo Sí. de alguna forma, porque al final en el trabajo también es un equipo, ¿no? Pero aquí a lo mejor es más sensación casi de comunidad y por eso ¿no? Puede ser una cosa y así. es una otra sensación porque yo tengo un puesto de responsabilidad donde trabajo yo ahora, pero no es mía la empresa. Claro. Y ahí hay un clic que te hace cuando la empresa es tuya. Es como la responsabilidad que hay ya no es solo de que las cosas salgan bien, sino quieres que sea vista de una manera, que tenga unos valores y que se puedan seguir. Había ciertas cosas, ¿no?, de valores y que a mí me parecía, a mí me enriqueció mucho esa sensación de sentir, de preocuparme por ese proyecto, de decir, ostras, por eso dije alivio, ¿no? Antes, porque para mí era como, ya, no, nadie me está pagando para hacer esto, creo que no es el momento, yo quiero que termine bien, que el recuerdo de Caballa ha hecho una herramienta brutal y ahí nos quedamos y ya veremos. Y ya veremos. En qué momento. Hemos hablado mucho del conocimiento, ¿no? Del cómo vas aprendiendo, empezando por el cómo ser emprendedor Sí. y esas primeras nociones, los cimientos un poco. Pero ya a nivel, más allá del conocimiento, de la formación, a nivel persona, o sea, ¿qué fortalezas crees tú que un emprendedor o que puede ayudar a una persona que quiere emprender? ¿Qué fortaleza? Yo creo que para emprender es muy importante tener la visión. Para mí, ¿qué quiere decir esto? Es, vale, tengo una idea, lo hemos hablado antes, no solo tengo una idea que puede estar muy chula, es tener la frialdad de cabeza, tener la mentalidad de verlo y decir, vale, tengo que asumir que esto puede variar, puede cambiar, puede que entren factores, gente que ponga dinero, gente que ponga ideas, que puede que la idea se vaya modificando, porque llega a otra cosa. Es tener esa visión de dónde quiero llegar o cuál es mi objetivo y ir pasito a pasito. Entonces yo creo que esa visión es importante. También, ¿no? Un poco el liderazgo sería una cosa que también diría, ¿no? El que también para uno y para el equipo. Es decir, que que a veces darte a ti mismo, ¿no?, esa perseverancia es complicado. Pero vamos, después obviamente para mí siempre debe ser perseverante, tener paciencia, ¿no? Para mí no es una cosa de ya. Es algo que es un largo camino y tienes que estar preparado para lo que venga y mentalizarte y no desesperar. Entonces creo que eso, la paciencia también es algo que es una fortaleza que tiene que tener un emprendedor, porque vamos, si no, te quedas un poco como... No, y sin la paciencia yo creo que el primer mes ya de la idea dices, aquí me quedo. Claro, porque si tú piensas, yo tengo una idea, la voy a ejecutar, lo hago rápido para ejecutarla, y alguien te dice, no, no está bien, tú, sí, no estás siendo realista. No. Si tú tienes una idea, crees que la puedes ejecutar, pero hay tantas variables que en una cabeza no puedes tú ni contemplar. Totalmente. Que hay que asumir que y ser persistente también. Que nosotros es una de las cosas que no pudimos ser. Bueno, no lo pudisteis ser en esa última fase, ¿no? En esa última fase, porque exacto. Es que en la anterior yo recuerdo que cuando estabais en programa, el momento en el que estabais con el desarrollo tecnológico, que era la parte que más gustaba, también ahí, incluso para ti también desde la parte de organizarlo, yo creo que estaba todo como muy cuadrado. Además yo tenía la sensación, al menos que daba desde fuera,
para nosotros era, buah, este equipo, ¿cómo de clavado va? A veces se retrasaban algo, pero pero... en ese momento, por ejemplo, para mí el mejor momento que tuvimos fue cuando pudimos ir a la Noche de los Investigadores ese momento fue muy bueno. y Fue muy pudimos chulo. presentar la herramienta. Porque allí estábamos muy cómodos. Era gente que era donde queríamos ir, estábamos todos allí juntos, la enseñábamos, ¿no? Estábamos en un ambiente no de venta, que también, pero no era, ¿sabes? Eso de No era el traje objetivo y tal. principal, No era el sí. objetivo principal. Queríamos enseñar lo que hacíamos. Si nos hubiéramos planteado las ventas como algo así, puede ser que hubiera sido distinto. Pero no hubo un momento, la primera fase para mí fue lo mejor. Lo mejor porque de verdad hicimos de cero esa herramienta, la diseñamos, la enseñamos y era muy sólida. Lo es, pero... Lo sigue siendo, aunque ya no estemos intentando venderla, lo sigue siendo. Que si alguien la quiere, puede contactar con nosotros. ¿Quién sabe? El resurgir de Caballa Dev. ¿Quién sabe? Me encantaría ese momento de decir, oye, a raíz de esto ha resurgido Caballa. Nos han llamado, quieren los investigadores. Ojalá. Me encantaría. Acaban de llamar todos los centros de investigación en un momento. Me gustaría mucho porque además a mí me dio, ya personalmente, yo me acuerdo, igual que tú has dicho, alivio cuando viniste y no que yo pensé, no, ¿por qué no me habéis avisado antes? Interrumpo. No. A mí me da mucha pena porque habíamos visto el curro que se había hecho. Y éramos, porque también cuando he hablado parece que no éramos sólidos como equipo, éramos un equipo muy sólido. Lo único que es esto, que no dedicamos todo lo que se debía dedicar, pero bueno, que esto no es malo, simplemente situaciones. Pero... Y que pasa mucho, pero vosotros resolvíais los conflictos bastante bien, ¿eh? Sí, no, en eso yo me quito el sombrero con el equipo. Perdonad que tengo un poco resfriado, va a sonar aquí. Hay ratos que digo, me ahogo. No, pero éramos súper sólidos, las tareas se hacían responsables, quien tocaba. Si teníamos, claro, al final tú planificas también con un margen de error, por lo que a vosotros os presentaba cuando tocaba, aunque nosotros sufriéramos retrasos, ¿no?, en la gestión. Pero no, creo que tuvimos un momento, éramos muy compactos y muy coherentes con lo que vendíamos y no tanto el producto, sino también la empresa. Creo que hubo un punto en que incluso lo llegamos a hablar. Digo, ahora mismo parece que Caballa sea Planet. La empresa era tan unida al producto. Entonces empezamos como a diseñar un poco esos valores de empresa. Y cuando lo conseguimos, realmente sentías que éramos una empresa que queríamos generar ese tipo de productos, ese tipo de herramientas para ayudar. Entonces éramos muy compactos en eso. Voy a aprovechar, porque se me acaba de venir a la cabeza y me ha parecido que puede ser interesante. Porque claro, tú vienes de la parte de planificación, de gestión, tanto en la parte profesional por cuenta ajena como en la parte de experiencia emprendedora. La planificación pues, es uno de los retos más difíciles que cualquier persona que va a emprender. O sea, nos hemos encontrado caos de planificación de todo tipo, de todas formas, de todos colores. Entonces, a esa persona que va a emprender, tú que controlas mucho esa parte, que es donde eres más fuerte, ¿qué consejos le puedes dar? Porque además cuando empiezan a querer trabajar la planificación, hay veces que es casi peor, o sea, que ya llegamos a otro punto. Planificar hay que tener claro dos cosas. Una, va a ser durante todo el proceso y va a cambiar. No puedes ¿no? asumir que voy a hacer este calendario, voy a hacer estas tareas, voy a hacer tal y así. No. Si es una cosa constante, hay que dedicarle cada día revisión y trabajo. Y para mí es una herramienta vital. No hablemos de planificación como, pues aquí empiezo, aquí presento y aquí tal. No, claro. Es que va mucho más allá. Tenemos que poder ser conscientes de que son muchas ideas las que tenemos. Entonces, nosotros, claro, al final, como trabajamos, idea que viene, la poníamos en una tarea. Queríamos empezar la tarea, veíamos que había cosas que bloqueaban esa tarea, las apuntábamos. Entonces, primero, planificas no intentando ser lineal, es simplemente qué quiero hacer, qué me bloquea, qué no me bloquea, qué necesito, qué no necesito. Y cuando tienes todo eso allí, imaginemos los post-its, ahí es cuando los ordenas, ahí es cuando intentas darle un sentido. Te tienes que dar un margen también, eso es muy importante. Creo que la gente no lo hace por lo que hemos dicho de la prisa. Pero tú empiezas a planificar y dices, yo creo que aquí lo puede tener. No, aquí no lo vas a tener. Lo vas a tener aquí, porque aquí alguien te va a decir esto que no está realista, bien, sí. Alguien te va a decir que esto no lo cambiaría. Entonces también tienes que aprender a escuchar, tienes que dejar ese margen para que la gente te dé feedback y puedas mejorar estas cosas. Entonces la planificación es a la larga. Obviamente los hitos
tienen que, ¿no?, a más concretos o más específicos, intentar irlos cerrando y ser muy consciente cuando planificas. Si estás tú solo, es contigo, pues si tienes un equipo, que muchas cosas van a depender de otros. Entonces tienes que también asumir que es parte, ¿no? que al primer stopper puede ser tu compañero. Claro. Entonces, planificar es esto, es todas las ideas allí que salgan. Porque si las intentas estructurar sin decirlas o sin ponerlas en la mesa, es cuando no eres capaz de verlo. Si tú dices, primero empezaré con esto, después esto, en tu cabeza no hay un pero, no hay ese momento que dices, bueno, ¿y si? ¿Pero qué bloquea esto? En cambio, si lo vas teniendo en la mesa, si lo sueltas, ¿no? Si lo es sueltas, como que visualizan, ¿no? Lo visualizas y puedes ir desgranando. Si tienes un equipo es mucho mejor, porque son muchas más visiones. Sí. Y en el momento en que lo tienes todo allí, el trabajo, en ese caso era el mío, era ponerle cierto orden y poner ciertos hitos. Obviamente, una vez ya tienes todo, te pones unos objetivos. Y allí es cuando tú puedes ir viendo el progreso. Y por eso también es constante la planificación, porque cada día, pero puede que cada 2, haces las revisiones y ves si es realista lo que estás haciendo. Y el ir cambiando y la constancia en revisar tu planificación hará que tenga sentido y que sea real. Sí. Pues si tú la haces y la dejas en... ¿no? Claro, y ahora dentro de 10 días lo miro, ¿no? Claro, lo pones ahí en una pizarrita, ¿no? Que la gente lo hace mucho. Que muy bonito, siempre es muy bonito. Y no la revisas nunca más al cabo de un mes porque no hemos avanzado nada. Pues porque este no ha hecho no sé qué. Entonces la planificación también ayuda a dar toques de atención. A decir, oye, y revisarla, ¿no? Que creo que también caemos mucho en eso, en no revisarla. Hay que revisarla constantemente. Y decir a lo mejor en 5 días, oye, ahora, y dice, ¿por qué no hemos ido revisando para ir avisando a quien estuviera por medio o darnos cuenta? Y que hay muchas maneras de planificar. Una de las herramientas de hoy en día, incluso, no me venía cosas complicadas, sin querer hacer aquí branding de nada, pero Trello, que es la cosa un más... Trello, un ¿no? Asana, que hay de todo, cualquier cosa que te permita tú, de tus tareas, poderlas mover y dar visibilidad al resto, porque entonces eso ayuda a poder revisar la planificación y es importante que alguien tome la batuta de la planificación. Sí, la planificación no puede estar ahí. No va sola, no rueda sola. Necesita alguien que la pueda revisar y que lo que haga sea revisar que todas las tareas se están haciendo o no, sino el por qué, y buscar incentivos para que estas cosas pasen, ¿no? Nosotros teníamos una coña que era, si no alguien no hace la tarea a tiempo, pone 100 euros más a la cuenta para pagar el Oye, el mes. Pues mira. Al final no, eran jijis, jajas, pero bueno, al final son motivaciones de, pues venga, quien saque más tareas, lo que sea. Pues le invitamos al campero esta semana. necesitas un poco también guiar al equipo. Entonces, planificar no es solo tener el papelito y ponerlo, sino alguien que esté encima y tomárselo en serio. Si no es lo hago bonito una vez y ya. Sí, es al final es tu hoja de ruta. Es que creo que tendemos mucho a eso, a decir, este día que llegas así ubicadísimo, venga, me voy a planificar y coges ahí tu folio o lo que sea, o tu pizarra, venga, con 3, 4 colores, estos son y está precioso, o sea, acabas y dices, ¡buah! Está chulísimo, esto está para Instagram, claro, ¿sabes? Pero... y te viene el mentor y te dice, pues yo antes de hacer esto tendrías que hacer esto, esto y esto. ¿Y ya ahora qué hacemos? Y si tú dices, vale, y no lo pones o no lo revisas o no le das la importancia que tiene en el hueco o en el tiempo que toca, Te quedas igual. Te quedas igual. Avanzas con otras cosas, pero eso lo estás dejando. Y eso va a hacer que no puedas avanzar a futuro. O sea, te está faltando una parte de la rueda, te la has dejado fuera. Sí, para mí es muy extraño pensar que haya alguien que no planifique sus cosas cuando trabaja. ¿A que sí? Sí, para mí es lo primero, es lo obvio. No puedes empezar a, venga, es como con mi equipo, los desarrolladores documentaban. Claro, tienes que ir documentando el proceso. Imagínate que tú estás haciendo tu código, tus cosas, no documentas, viene el siguiente y dice, ¿qué hago está yo pasando? ahora? Entonces, es lo mismo, tienes que tener un sistema. Si no tienes un sistema, lo mismo, no puedes venir con una idea. Pues yo quiero vender no sé qué online. Ya está, me voy a comprar una aplicación y que alguien lo haga. Tal. Ese alguien necesita un orden, unas cosas, entonces. Claro, y para empezar, incluso casi que cerramos el círculo porque es lo que tú decías al principio. ¿Y has mirado si eso ya no lo hay? Claro. ¿Has buscado? Ahí está. Que incluso que es lo que tú decías al principio, no dice, oye, y no te paras a mirar y no. Pues, total, o sea, has mirado primero. A mí me cuesta mucho hablar de planificación porque ya te digo, para mí es algo tan natural. Tan básico, tan claro, básico, es como no podría vivir sin que ello. alguien me digas que os viene
en plan, pues hoy hemos hecho esto, pero ¿qué tienes previsto para las siguientes semanas? Nada. O bueno, esto, y que alguien le diga, pero para hacer esto te falta esto, esto, esto. Ah, pues sí. No me había dado cuenta. A mí no me entra en la cabeza. No entra en la cabeza, ¿verdad? No. No entra en la cabeza. Porque es muy complicado. Claro, tú, por ejemplo, aparte de la experiencia que tienes, a ti te gusta la planificación. A mí me gusta A ti te mucho. encanta la planificación. Y organizar. Sí, que las cosas estén en su sitio, con toca, que sean lógicas, todas esas cosas. A mí Claro, pero hay otro grupo de mentes que es todo lo contrario. Yo, dependiendo del día, soy uno o soy otro. No sé cómo me Pero al levanto. final yo creo que para emprender, si lo haces solo, te tienes que rodear de gente. Porque si lo haces solo, Que te ayude a necesitarás- eso, sí. Y hay que buscar los perfiles. Siempre te faltará alguno. En nuestro caso, nos faltaban las ventas. Pero en otros casos puede que faltan los técnicos. Sí. Y en otros puede que falte alguien que organice. Tenemos que conseguir, si tú no lo puedes hacer, que eres consciente que eres fatal, buscar a alguien. O Sí, intentar remediarlo en el camino también, ¿sabes? Si no, Exactamente. busca a alguien que te ubique. o empezar más pequeño y decir, pues va a ser más tiempo porque yo voy más lento haciendo esto y sé que me voy a equivocar más. Pero creo que es importante. Si no, creo que también para emprender es un pack. Y que hay ciertas cosas eso y hay sí. ciertos roles. Si los puedes hacer todos perfecto, pero si no, y uno de estos es esa parte. No es solo lo que se ve y lo que hay detrás. Sí, no es, pues estamos hablando de aplicaciones, pues Sí. no es solo el botoncito y el código del botoncito. ¿Cómo es se ha llegado a cómo eso? se ha llegado, que al final es organizado y con tiempos. Cómo se trabaja En cualquier otro sitio, sí. Pues María, vamos a ir cerrando, pero para cerrar del todo, aunque no sé si... Bueno, sí hemos tocado un poco ya este tema, pero por dejarlo un poco como cierre, por hacerlo como un último cierre. ¿Qué consejo le darías a una persona que vaya a emprender ahora? Creo que más o menos hemos ido tocando con los distintos temas, pero por darles como un último... Yo creo que lo he dicho antes, pero lo vamos como a resumir. Esto es una carrera de fondo, no es un sprint. Si se quiere emprender hay que tener las ganas. Y las ganas, quiero decir, las ganas de querer hacer lo que tú tienes, ¿no? De esa visión que tú tienes, de saber, de querer perder el tiempo con ello, de quererle dedicar horas. Si no es un hobby, eso lo he aprendido, no es un hobby. Si quieres emprender es porque tú quieres mimar lo que estás haciendo, porque tú crees en lo que estás haciendo y sabes que vas a sacrificar en cierto modo, ¿no? Tiempo, recursos. Digo recursos por no decir dinero, porque recursos pueden ser otras muchas cosas. mucho. Entonces, creo que lo que tienen que hacer es creer en la idea que tienen, saber que van a fallar, saber que de la misma manera que se falla van a corregirlo y pueden tirar para adelante, pero que es una cosa que lleva tiempo y que no saben todo. Lo bueno que tenemos aquí, que te cogen de la mano y te ayudan, ¿no? Entonces, que absorban cualquier conocimiento que les venga. Vamos, alguien nos dice una cosa, hay que absorberla. Lo apunto y luego indago. Aunque no tenga veo de sentido qué para va. ti o que no vaya a servir en un futuro, absórbela, ¿no? Es rodéate de esa gente que lleva más haciendo otras cosas, no sean tu idea, pero son parecidas. Entonces, es esto, es absorber toda la información que puedas, aprender todo lo que puedas, ¿no? Emprender y aprender, pues ahí van de la mano y paciencia. Me voy a quedar con eso y con toda la parte de planificación. Por favor. Un día a lo mejor tenemos que hablar solo de planificación porque allí hay mucho. Yo creo que nos pasan muchos que hemos emprendido. Tengo una idea, vamos allá. ¿Cómo lo hacemos? No lo sé, va a salir. No sale porque hagas, ¿no? Claro, total. Hay que dedicarle. Pues sí, pues nos vamos a quedar con eso. Pues muchas gracias, María, por venirte. Nada, iba a decir a vosotros, pero a ti, porque tú me has invitado, no, A la vosotros. verdad, a vosotros por haber contado conmigo y poder dar la visión, al menos de Caballa, Sí. más, digamos, humana, porque mis técnicos también, dentro de la humanidad, pues es esto, son muy tatas. Sí, van a lo técnico, a lo puro. Pues también sí. explicar un poco esa visión de la gente que nos dedicamos más a organizar a los equipos. Total. Pues nada, con esto nosotros cerramos este drama de emprender, esta experiencia emprendedora que nos contaba María y que bueno, que era la de caballa.dev. Entonces, pues nada, con ella nos quedamos y no os vayáis muy lejos porque dentro de poco habrá otro episodio del drama de emprender. Hasta la próxima. Adiós.